Me parece que estamos todos. Si falta alguien, bueno, después vamos a subir la grabación, así que aviso ya de antemano que vamos a estar grabando esta charla, que después la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Rosy, para quienes no me conocen, y para quienes me conocen, hola a todos, a todas. Soy estudiante de comunicación social, formo parte de la agrupación estudiantil Sociales Grandes. Desde Sociales Grandes tenemos un espacio que está destinado a las carreras de psicopedagogía, de ciencia de la educación, de trabajo social y medio de familia, que es Eureka. Y desde Eureka, con varias compañeras, decidimos armar un conversatorio que esté relacionado directamente a la carrera de psicopedagogía. Para esto invitamos a la psicopedagoga, que es María Emilia Chic, que justamente contamos con su presencia, y con alguien que es de nuestra casa de estudio, que es estudiante avanzada en psicopedagogía, Micaela Carusi. Te paso la palabra, Micaela, para que te presentes. Bueno, gracias. Hola a todos. Sí, mi nombre es Micaela Carusi, estoy ya haciendo las últimas materias de la carrera de psicopedagogía, de la licenciatura ya. Y bueno, agradezco la oportunidad por haberme invitado y moderar esta charla con María Emilia. Así que bueno, sin más preámbulos, ¿les parece arrancar ya? Sí, primero pedir que se presente María Emilia, así podemos escuchar tu voz y que la conozcan. Obvio. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, no sé, este es un horario así ya, ¿no? Como va cayendo el sol, pero son las 6 de la tarde. En principio, muchas gracias por la invitación, siempre está bueno generar espacios para poder pensar juntos y siempre es bienvenido a eso. Mi nombre es María Emilia Chuit, como ya me presentaron, yo soy psicopedagoga, docente también de primaria, allá como yo siempre digo, el otro siglo, el otro milenio, y no sé si hay algo más o después por ahí con las preguntas, ¿no? Por ahí surge alguna cuestión en relación al campo laboral y todo eso, ¿no? Pero en principio me parece que eso. Yo te hago una pregunta de chusma, María Emilia. ¿Dónde hiciste Buenísimo. psicopedagogía? ¿Cómo? ¿Dónde hiciste psicopedagogía? Yo psicopedagogía estudié en la Universidad del Salvador. Yo soy de Aedo, ustedes son de la zona sur. Yo soy de la zona oeste, creo que estamos como en el lejano oeste en mi caso. Veo a algunas que las pude ver, están con el mate, así que voy a compartir mate con ustedes. Y bueno, yo vivo, digamos, acá en la zona oeste desde siempre, y en ese momento, viste que ahora está mucho más abierta para poder estudiar psicopedagogía y como más posibilidades, hay otros lugares. En ese momento no había tanto, por lo menos yo no sabía, y tenía que encontrar algo que el tren Sarmiento me dejara como un poco más directo, y ahí estuvimos en El Salvador, en la Universidad del Salvador. Tengo entendido que es una de las primeras universidades que incorporó la carrera de psicopedagogía, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, yo me acuerdo que cuando terminé la secundaria y que decidí seguir esta carrera, había averiguado también en la Universidad KS, por lo menos en aquel entonces también estaba la carrera. Lo que pasa es que por ahí tenían distintas orientaciones, ¿viste? Ahora también cada una va teniendo como diferentes orientaciones, pero ya te digo, es mucho más amplia la oferta. ¿Y hace cuántos años ejerces ya? Como un montón. ¿Sabés qué? Creo que no conté los años. Y como 25, 30 años por lo menos, ¿no? Estamos en el 2021, ya les dije, el otro ciclo, el otro milenio, lo mío. Claro. Bueno, Sí, bien, sí. entonces estamos ante una psicopedagoga bastante experimentada. Está buena la palabra, experimentada, está bien. O sea que te podemos exprimir bastante información. Veremos, veremos, por lo menos desde la trayectoria de cada uno, porque eso también vieron que es muy singular, los recorridos que cada uno va haciendo en relación a la profesión son singulares también. Así que bueno, les puedo contar de ese recorrido mío si quieren. Bien.
Bueno, yo para arrancar más o menos, no sé si viste las preguntas que había armado, pero bueno, como una pregunta disparadora, yo pensé, ¿qué es para vos la psicopedagogía hoy? Como para arrancar. Sí. ¿Qué es para mí la psicopedagogía hoy? Me parece a mí que te diría que para mí, en lo personal, es todo, digamos, ¿no? Porque es quien soy y a lo que me dedico. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar en qué es la psicopedagogía hoy, a mí lo que me sale decirte es que es como una puerta abierta, ¿no? Como una puerta, te diría, más relacionada con la esperanza para que todos y cada uno puedan aprender. De eso se trata. Bien, y viste que más tratando de entrar en lo que es el concepto de psicopedagogía, viste que la psicopedagogía ha tenido como medio un trayecto, ha pasado por varios paradigmas, creo yo. ¿Cuál Sí. crees que es el paradigma actual? ¿A quién aborda la pedagogía hoy, la psicopedagogía hoy? Me parece a mí que por un lado no solo la psicopedagogía ha ido transitando diferentes paradigmas, sino la sociedad en su conjunto, digamos, ¿no? Y en relación a eso, un poco lo que yo te decía al principio, de cada universidad también fue sosteniendo como sus propios paradigmas, ¿no? Y me parece que hoy por hoy, si vos que por ahí estaría bueno hacer un conversatorio en relación a lo que cada universidad sostiene, digamos, ¿no? De su perfil de egresado y lo que va pensando en relación a la psicopedagogía, y van a ver que difiere, digamos, en algún punto también lo que cada uno sostiene. De lo que yo te puedo decir de eso, digamos, hoy por hoy hay varios paradigmas que coexisten y que depende mucho de la visión de sujeto que cada uno sostenga, de la visión en este caso de niño o niña que aprende que cada uno sostenga y de la visión de lo que es el aprendizaje para cada uno, porque la verdad es que hay quien podría decir que aprender es repetir, digamos, ¿no? O que aprender es saber, ¿no? Hay quien puede decir que el aprendizaje tiene que ver con la construcción, hay quien puede decir que el aprendizaje tiene que ver con la novedad, hay quien puede decir que el aprendizaje tiene que ver con la posibilidad de encontrarse con alguien que ofrezca, ¿no? Un objeto de conocimiento y alguien dispuesto allí a transformarlo, a construirlo, a inventarlo, a hacer con eso algo distinto. Ese es un poco el paradigma que yo intento sostener. Te vas a encontrar en otras entrevistas probablemente con otros paradigmas. Claro, porque yo a lo que más apuntaba es que viste que está siempre esta concepción clásica o el primer juicio que tiene la gente de la psicopedagogía de que somos directamente personas que tratan a niños con alguna discapacidad o psicólogos para niños. Y es bastante complejo el tema de la psicopedagogía hoy porque ya nosotros no nos encargamos directamente de niños, sino como que se fue ampliando ese abanico de intervención. Eh, Yo vos, creo que el abanico de intervención siempre estuvo abierto, digamos, ¿no? De hecho, vos fíjate que yo lo que acabo de Ujú. mencionar, mencioné mucho la infancia porque es a lo que yo me dedico, por ejemplo, digamos, ¿no? Ajá. Es el área en la que yo estoy como infancia y adolescencia, donde más hice recorrido, donde más sigo recorriendo. Eh, pero me parece que eso estuvo siempre quizás... se va conociendo, digamos, un poco más, por suerte, porque ustedes saben que hay mucho en relación a la psicopedagogía laboral, a la psicopedagogía forense, la psicopedagogía clínica, la psicopedagogía en consultorio, la psicopedagogía, digo, en distintos ámbitos, además, como es el espacio de la escuela, por ejemplo, de la empresa, digamos, también, ¿no? La psicopedagogía en empresas también, y el sujeto en situación de aprendizaje. Por eso yo les decía, bueno, depende un poco lo que cada uno sostenga por aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sujeto en situación de aprendizaje, la verdad es que es toda la vida, ¿no? Entonces, desde ese lugar, bueno, uno puede intervenir en distintos momentos y en distintos ámbitos. Hay gente también que se dedica a la psicopedagogía, por ejemplo, con adultos mayores. Bueno, eso también dependerá un poco para ir abriendo un poco. Yo no les puedo decir demasiado de eso porque la verdad es que no tengo el recorrido en esos ámbitos, ¿no? Pero sí, es amplio.
¿Y vos en qué trabajás específicamente? ¿En este momento o quieren que les cuente un poquito del recorrido? Por donde vos quieras arrancar. Bueno, Hoy hacemos asociación libre. hoy vamos así. A mí me gusta hacer un poco de historia, ¿vieron? Porque me parece que hay que ir como historizando algunas elecciones también, y de eso se trata. En mi caso, yo estudié las dos carreras al mismo tiempo, la de psicopedagogía y la de profesora de enseñanza primaria, es decir, maestra, ¿no? Ujú. Docente. Así que, como les decía, mi querido Sarmiento viajaba a la mañana para la Facu, mucho lo estudié arriba del tren, y de ahí iba al profesorado a la tarde y después seguía estudiando y así estuve bastante tiempo. La realidad es que en aquel entonces, insisto, otro siglo, otro milenio, ahora van pasando otras cosas, pero en aquel entonces yo conseguí trabajo como docente. Cuando trabajé como docente siempre trabajé en primer grado, amo primer grado, me encanta primer grado, aprendí muchísimo, y en convocaban para primer grado porque era psicopedagoga además de docente. Entonces, en relación a lo que tiene que ver con los procesos de construcción de la lectura, de la escritura, del número, uno viene como trabajando mucho, y ahí estuve. Y al mismo tiempo, casi, porque se ve que fueron dos cosas que yo siempre fui sosteniendo, digamos, a la vez, una experiencia que a mí me abrió mucho a saber de qué se trataba, digamos, esto de la psicopedagogía, es la experiencia hospitalaria. No sé si en eso alguna vez lo han escuchado o saben de esto. Yo hice el examen de residencia de concurrencia en aquel entonces, ahora está abierto, digamos, ya tiene que tener el título, ¿no? Pero es un espacio que ahora también está abierto, que se rinde ahora con toda esta situación de pandemia en agosto, antes se rendía por mayo, abril, por ahí. Y la concurrencia yo la hice en el Centro de Salud Mental número 3, Ameguino, digamos, yo había subido a las redes porque la verdad que fue lindísimo reencontrarme ahí con la gente del Ameguino. Fueron 4 años de formación, la concurrencia en aquel entonces eran 4 años de aprender mucho sobre la psicopedagogía clínica, ¿no? Con esta mirada que veníamos hablando recién del sujeto en situación de aprendizaje y pensándolo desde el paradigma de la complejidad también. Así que ahí estuve unos años en la docencia, les decía, al mismo tiempo en el Ameguino. El espacio que a mí me encantaba y que de hecho cuando dejé el Ameguino extrañé mucho es un espacio de supervisión, porque en los hospitales hay espacios grupales de supervisión. Entonces vos tenés un niño estaba yo en el equipo de infanto juvenil, ¿no? Con lo cual estamos hablando de niños y adolescentes. Entonces vos trabajás con algún niño en algún proceso diagnóstico, incluso tratamiento también, y la supervisión la haces en un espacio grupal con gente que hoy por hoy sigo encontrando. Alejandra Marroquín era supervisora, Gabriela Covache, Griselda Castro, bueno, aprendí muchísimo con ellas. Y lo que estaba más interesante era esto de lo grupal, ¿no? Y eso es algo en lo que yo también insisto mucho, incluso en la formación docente, como en esto de no quedarse solo, de pensar con otros, de seguir construyendo con otros, porque ustedes tienen toda una experiencia en la universidad de estar todo el tiempo con otro, ¿no? Digo, la universidad tiene mucho esto de aprender con otro, y tenemos que hacer este trabajo, y lo hacemos en grupo, a veces porque te lo piden, y porque es un requisito, pero muchas veces porque uno tiene ganas de estudiar con otro, digamos, no quedarse solo estudiando, ¿sí? Y cuando la universidad o la formación docente termina, uno, como no, la puerta del consultorio, por ejemplo, que es uno de los ámbitos en donde yo trabajo, quedas como muy solo, digamos, ahí, ¿no? Entonces siempre yo insisto mucho en esto de seguir sosteniendo redes, de seguir formándose, de poder hacer grupos de estudio, por ejemplo, grupos de supervisión. Son espacios en donde se aprende muchísimo, y en el Ameguino eso es uno de los que creo que sigo extrañando hoy por hoy. A mí contribuyó ampliamente en mi formación y en abrir incluso la mirada, porque también la sensación, por lo menos que yo tenía en aquel entonces cuando terminás la universidad, es que vos estudiaste un montón, pero como si hubieran sido todos fragmentos, digamos, ¿no? Y entonces cuando vos tenés que hacer de eso, yo soy la psicopedagoga ahora, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, para eso ayudan muchísimo los espacios de supervisión, los espacios
los grupos de estudio y la formación hospitalaria, ni les digo. Así que bueno, eso por ahí. Y después de eso, yo trabajé 13 años en modalidad especial, en un equipo de orientación escolar, como psicopedagoga, digamos, acá en provincia de Buenos Aires. Bueno, la Universidad de Lomas también es provincia, pero vieron que capital es distinto. Pero acá en provincia, el cargo es de asistente educacional, dentro de lo que es la modalidad especial. Así que ahí estuve 13 años, un espacio también donde aprendí muchísimo, porque nosotros en aquel entonces trabajábamos mucho con propuestas de inclusión, cosa que era bastante novedosa, porque no había muchas escuelas que lo hicieran, por lo menos no con tanta cantidad, ¿no? No con tanta cantidad de niños con propuestas de inclusión. Y bueno, después de esos años, digamos, empecé a trabajar en el consultorio en forma particular. Ahí es en ese ámbito donde yo sigo, en el consultorio particular. Y en espacios de supervisión, que les dije, me encantaron, los adoré, y evidentemente algo de esto se debe transmitir, porque de hecho me convocaron, en este momento yo soy supervisora del equipo de psicopedagogía del Hospital Álvarez, y del equipo del Centro de Aprendizaje del Hospital Posadas. Es a lo que tengo miedo un poco, ahí dicen, y sí, asusta, asusta. ¿Vieron las escenas temidas? No sé si han estudiado algo de eso alguna vez. Es parte del aprendizaje también. Vieron que cuando uno estudia mucho el aprendizaje, ¿no? Y cuando uno se enfrenta a sus propias situaciones de aprendizaje, también está bueno poder registrarlas y ver qué nos pasa con eso. Claro que lo desconocido, vos decís, bueno, acá la protagonista tengo que ser yo, ¿qué recorrido voy a hacer con todo esto? Claramente asusta, y también, digamos, otra vez, esto tiene que ver con lo personal de cada uno, con las trayectorias de cada uno, pero además de que asusta, también muchas veces es como que vos decís, ay, pero yo no me formé para esto, digamos, ¿no? Yo quería, ¿no? Entonces, bueno, lleva un tiempo, hay que darse tiempo. ¿Vieron esto que nosotros trabajamos un montón en los tiempos de aprendizaje, que no es ya, que no es inmediato, lo sabemos un montón? Ahora, cuando se trata de nosotros, ya tengo que conseguir el trabajo y ya tengo que saber qué hacer con este niño, con este adulto, con quien sea. Entonces, la realidad es que construir el rol profesional también lleva tiempo y hay que permitírselo, porque si no, ¿no? No vale solamente mirarlo y darlo para los demás. Así que bueno, eso, en este momento es en el consultorio particular, como supervisora así en instituciones hospitalarias, en el consultorio también, y dando clases en superior en lo que es la formación docente. Y vos me decías que ahora estás trabajando actualmente en consultorio clínico, ¿no? Sí. Bien, mira, yo hoy me tomé el trabajito. Tengo un libro que capaz y probablemente lo conozcas, y todo el mundo lo conoce, el de En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, de Gisela Untoblich. Sí. Hay un parrafito muy chiquito que me gustaría leer como para empezar a profundizar más en lo que es la clínica psicopedagógica, y ya ahondar en el tema que nos convoca hoy sobre la responsabilidad y la ética profesional. Se podría considerar el espacio clínico como un lugar donde habitan los gerundios, jugando, esperando, provocando, inventando. El gerundio, refiere al diccionario, denota una acción o un estado durativo. En este caso, las acciones son siempre entre varios. Un terapeuta en disponibilidad de encontrarse con el sufrimiento de un niño, también el de sus padres y muchas veces el de la escuela. Y un niño que desplegará sus padecimientos, que no siempre tiene que ver con lo que los otros enuncian de él, en un tiempo que le es propio. En el espacio clínico, ahí en donde, esto es consultorio particular tuyo. Entonces a vos te toca hacer un poquito de todos los roles, me imagino, ¿no? Un poquito de todos los roles, porque decís, Mica. Digo, te toca hacer digamos, la admisora, la entrevistadora.
La supervisora. Claro. No, en realidad los espacios de supervisión uno siempre los busca afuera, digamos, ¿no? Depende también de la trayectoria de cada uno, de la formación de cada uno, pero el espacio de supervisión, vieron que por lo menos en la formación siempre nos dicen, nosotros los pilares para trabajar en la clínica psicopedagógica, con la formación, fundamental, y toda la vida también, uno sigue estudiando todo el tiempo, con el análisis propio, ¿no? Eso también dependiendo un poco del paradigma desde el que cada uno se posicione, pero a mí me parece que es importante revisar lo que a cada uno de nosotros nos pasa con estos miedos de los que hablamos, lo que nos pasa con el padecimiento del otro, lo que nos pasa frente a las dificultades, digamos. Y por otro lado, el otro pilar fundamental tiene que ver con la supervisión. A mí me parece que ese es un espacio que sí que tiene que estar. Y que, bueno, en su momento yo lo busqué, como les contaba en el Ameguino, nosotros lo teníamos ahí, y después uno va buscando con gente que en la carrera, digamos, ¿no? o en los ámbitos hospitalarios, o donde uno vaya transitando, a veces porque, bueno, hoy por hoy está todo el tema de las redes, en mi época eso no estaba tanto, por lo menos, y entonces uno se va identificando con ciertos roles profesionales y en función a veces de con quién uno se siente cómodo, a veces en función de la trayectoria y de lo que va necesitando el paciente también, va eligiendo supervisar con uno o con otro. A mí me parece que eso es fundamental. Con respecto a los otros roles, depende un poco de cómo cada uno vaya armando el espacio del consultorio, porque una cosa es, por más que vos trabajes en un consultorio particular, trabajar en un centro, por ejemplo, terapéutico, en donde vos tenés ahí, digo, un dueño, ¿no? O alguien, sí, un dueño, y otra cosa es que vos tengas armado tu propio consultorio, ¿no? Entonces ahí va a diferir un poco. Si vos tenés armado tu propio consultorio, también podrás ser a veces una elección, si tenés o no secretaria, por ejemplo, si tenés o no la admisión o lo que sea. En otros momentos por ahí uno quisiera, pero no lo puedes elegir mucho porque hay cuestiones económicas también en juego. Cuando uno recién empieza, hay que dar tiempo para que algo de todo eso también empiece como a anudarse y que reditúe para poder vivir también de eso, ¿no? Es todo un caminito que lleva tiempo, hay que armarse de paciencia. Con respecto a lo que vos leíste de Gisela, es una mirada que comparto, me parece que justo viene a cuento porque nosotros veníamos hablando en relación al tiempo, que yo les decía, así como nosotros damos tiempo y ofrecemos tiempo, bueno, tenemos que poder construir también sobre nuestra propia profesión, si no estaríamos como mintiendo mucho, ¿no? Pero a veces uno no se da como esos tiempos. Y por otro lado, digamos esto que en lo que vos leías, de la disponibilidad, de estar disponible ahí para que otro pueda mostrar lo que quiera mostrar y lo que pueda mostrar, y a partir de ahí ir construyendo juntos, ¿no? en ese aprender y aprender con otros. Después, sí, nosotros al trabajar con niños, por lo menos desde esta posición teórica, la realidad es que uno tiene mucho trabajo con la familia, con las infancias, digamos, por supuesto, y con las escuelas, ¿no? Justamente en el curso del Ameguino que yo les contaba que me habían convocado, una de las cosas que estuvimos trabajando tenía que ver con esto, con el trabajo con las escuelas, ¿no? Cómo era el trabajo con los docentes desde lo que es la psicopedagogía clínica. Que a mí me parece que es una pata que tiene que estar, sí o sí, no siempre. Les decía que en muchos espacios de supervisión escucho, me dicen, no, con la escuela todavía no hablé, ay, sí, me falta hablar con, y a mí me parece que en realidad es parte, digamos, ¿no? Que tenemos que poder trabajar juntos, y que en todo caso, en esto que veníamos diciendo, de lo que es, bueno, qué es la psicopedagogía hoy, o cómo pensar la psicopedagogía, yo siempre digo que la psicopedagogía es un entre, ¿no? Es una construcción de entre sentidos, ¿no? Entre sentidos con quiénes, y con los docentes, con las infancias, con las familias, con nosotros, con otros profesionales, ir pensando entre otros, ¿no? Tal cual. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no, nada, te iba a hacer una pregunta que entre nosotros los estudiantes como muy controversial y capaz que no queda muy claro todavía,
pero a mí me gustaría tocar el tema del diagnóstico. Por el tema, más bien con esto del libro también, que se relaciona con la patologización. ¿Cuál es tu posición acerca del diagnóstico? A ver, lo que yo pienso en relación a esto es que el diagnóstico también es una construcción, ¿no? Es un constructo, por una parte, porque es un constructo social, depende de lo que cada uno entienda por diagnóstico, depende de qué paradigma cada uno se posicione, pero al mismo tiempo, como yo les decía, bueno, a ver, yo me apoyo en el paradigma de la complejidad, digo, nunca hay una única causa para que algo acontezca, me posiciono desde el paradigma de la singularidad, de la subjetivación, porque me parece que tiene que ver con los recorridos singulares, con las trayectorias singulares, con el contexto, digamos, que nos va tocando, digamos, a cada uno, y con la historia singular que le va tocando a cada uno, ¿no? Entonces, desde ese lugar, el diagnóstico es una construcción, no es un lugar, para mí, a donde uno tiene que arribar, ¿no? Tampoco sería un punto de partida, en realidad es darnos el espacio y esa disponibilidad de la que hablaba Gisela para el encuentro, para conocernos, para que el aprendizaje, para que el aprender pueda tener lugar ahí, y para que el aprender pueda tener lugar de un modo singular, como sea que se dé, porque si no uno termina esperando el aprendizaje en el lugar que alguien lo puso, no, tiene que aprender, ¿quién dijo que tiene que aprender eso, no? Sí, hay un diseño curricular, nosotros trabajamos con el diseño curricular, en este caso de Provincia de Buenos Aires, pero aún el diseño curricular da mucho tiempo también para ir aprendiendo, ¿no? Entonces, esto me parece que es una construcción. A mí lo que me pasa en muchas entrevistas en escuelas e incluso con familias, es que en general uno trabaja algunas entrevistas diagnósticas, ¿no? Y cuando termina esas entrevistas, hay un espacio, digamos, para trabajar con la familia y con la escuela también, para ver un poquito qué es lo que uno pudo investigar ahí, ¿no? Y lo que yo suelo decirles a las familias es que en realidad los que conocen a su hijo son ellos. Ellos lo conocen de hace mucho más tiempo, que en realidad ese tiempo de diagnóstico es un tiempo que yo necesito para poder conocerlo, ¿no? Y para saber, bueno, cómo aprende, ¿no? Dónde estarían los obstáculos, en qué lo puedo ayudar, y que se trata de eso, ¿no? Entonces capaz que vos estás toda la entrevista, ¿no? Conversando acerca de lo que vos pudiste ver, qué necesita para poder aprender este niño, cómo aprende lo que aprende, dónde estarían los obstáculos, dónde están, digamos, los facilitadores o lo que mejor cada uno tiene, y estás una hora y media hablando de todo eso, y entonces terminan y te dicen, bueno, ¿y qué diagnóstico tiene? Volvemos a empezar, ¿no? Como que bueno, el diagnóstico tiene que ver con esto, con darnos el tiempo y el espacio para conocernos, que podamos pensar cómo aprende, ¿no? Lo que aprende, qué necesita para poder aprender, y cómo lo podemos ir acompañando en sus aprendizajes, en todo caso, para que la pase un poco mejor aprendiendo, sería, ¿no? ¿Crees que esto Así es. tiene alguna relación entre lo que es nuestro rol? Yo ya me catalogo como psicopedagoga recibida, ¿viste? Está muy bien, está muy bien. Pero ¿crees que de esto lo que venías hablando tiene alguna relación con la responsabilidad en el rol psicopedagógico, la ética que uno tiene que manejar también? Porque no es cuestión de decir, bueno, su hijo tiene TEA y bueno, arreglate. ¿Tu hijo tiene qué? TEA. Ah, mira, la realidad es que, a ver, la responsabilidad, te diría, tiene más que ver como con el cumplir, ¿no? Con el cumplir, qué sé yo, uno podría decir, bueno, cumplir horarios, cumplir tareas, cumplir ciertos pedidos quizás, digamos. A mí me parece que uno claramente se posiciona más desde la ética, ¿no? Y desde la ética, para sostener la ética, el tema es que ahí también aparecen los paradigmas de los que veníamos hablando. Porque en definitiva depende de qué paradigma vos te posicionás, vas a hablar de un diagnóstico o vas a hablar de otro,
¿no? Qué sé yo, otra de las áreas que no les conté eso, pero en la que yo vengo trabajando mucho hace tiempo, es en didáctica de la matemática, ¿no? Yo escribí libros de sala de 5, de primero, de segundo, libros de texto, ¿no? De matemática. Estuve trabajando en algunas capacitaciones para docentes también en relación a eso y demás. Porque lo que suele pasar en la psicopedagogía, por lo menos lo que me dicen, no sé, ustedes me dirán ahora cómo está la formación, es que hay como mucha formación en relación a todo lo que es con la construcción de la lectura y de la escritura, y no tanto en relación a la construcción del número, ¿no? De cómo aprenden los chicos, digamos, los números, o cómo resuelven las operaciones, qué hipótesis van haciendo ellos en relación a esto, y cómo intervenir. Entonces muchas veces me han convocado para trabajar sobre eso. Entonces, por ejemplo, puntualmente en relación a la matemática, también uno puede pensar las dificultades, digamos, para sumar y restar como una discalculia, ¿no? O puede pensar que en realidad ahí lo que está pasando es que es un modo singular de aprender, que en todo caso lo que te está mostrando ahí el pibe es, bueno, cómo hace para sumar y para restar, ¿no? Y en todo caso la intervención será ver cómo hacer para complejizar, ¿no? esas herramientas, esas estrategias con las que cada uno cuenta, porque en algún punto convengamos que la matemática también lo que se trata es de ser un poco más económico alguna cosa. Para eso se inventaron los algoritmos tradicionales, ¿no? Para eso está la calculadora, ni hablar, porque si no estaríamos ¿no? Horas y horas sumando, restando y demás. Bueno, pero eso también depende del paradigma en el que vos te posicionas, ¿no? Hay algo que estaban preguntando en el chat, dame un segundito. Bueno, les quiero recordar que desde ya que si quieren preguntar algo, abran el micrófono y sean libres Sí. de consultar. Me parece, dice Paola, me parece interesante poder abordar un marco y comunicar a cada familia cómo se trabajaría con su niño. Bueno, No buenas sé tardes. Qué quiere decir. Ahí está, ahora lo amplío oralmente. Bueno, un poco me enganché, soy exalumna de la universidad. Te admiro un montón, María Emilia, entonces dije, bueno, voy a meterme un ratito después de dar mi clase en superior, cansada, como toda psicopedagoga con las ojeras. Bueno, trabajamos muchísimo. En mi caso particular, trabajo en escuela, ¿sí? Como orientadora de los aprendizajes, acá en la provincia de Buenos Aires, y tuve la experiencia corta en consultorio, así que mi mirada, mi paradigma es totalmente inclusivo, desde la subjetividad en la escuela, una mirada diferente a la clínica, porque siempre tratamos e intentamos a poder trabajar desde ese paradigma de poder orientar, porque si no nuestra práctica pierde sentido, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí pensaba en marcar totalmente nuestro encuadre, ¿no? No confundir cuál es la práctica de la orientación, cuál es la práctica de la clínica, y me parecía sumamente interesante la mirada que estás aportando, María Emilia, de pensar el paradigma personal como psicopedagogo, desde dónde me paro para poder trabajar, ¿no? Me parece fundamental, coincido totalmente en la línea de las prácticas del lenguaje, las matemáticas, cómo trabajar con los docentes, que me parece que ahí es bastante ardua nuestra tarea, y por qué no con los directivos, ¿no? Qué difícil que es poder encontrar esa mediación y que se comprenda que no nos estamos posicionándose en un lugar de supervisión, sino en un lugar de acompañamiento. Me parece que es muy difícil poder derribar esas barreras, poder sostenernos a nosotros desde la ética profesional, poder trabajar con un equipo sólido. Esto es muy difícil, pero bueno, va a depender de nuestro eje, de nuestro paradigma, de nuestra posición en la escuela, ¿no? Yo hablo desde el rol de la orientadora, pero bueno, me parecía interesante lo que estaba enmarcando María Emilia, más allá de admirar el trabajo, coincido totalmente con Gisela Untoglich cuando ella habla de que los diagnósticos se escriben con lápiz. Muchas veces hago esa práctica de no mirar para no
para no estigmatizar, porque me pasa con los docentes de primer ciclo que me dicen, Pau, no puede leer, no va a leer. Entonces yo trato de quitar esa mirada, de mirar otra intervención, de que crean que soy colgada. Entonces en ese proceso del tiempo voy esperando a que el niño pueda ir adquiriendo esas destrezas que le faltaban por una cuestión de tiempo, ¿no? Todavía en el sistema, por suerte el biaño ayudó mucho, pero en el sistema todavía tenemos docentes que pretenden que se aprenda a leer y escribir hasta los 7 años. O sea, claro, pero viste que por eso yo decía hace un ratito, que son cuestiones que en el diseño curricular se sostienen, digamos, con lo cual ahí también, en esta cuestión de la ética que veníamos hablando, como psicopedagogos, tenemos que estar al tanto de lo que el diseño curricular dice, porque también es de donde vos te podés posicionar para decir, bueno, mirá, pará, esto acá no lo podemos pedir todavía. El diseño no dice que tiene que saber la cursiva para pasar a cuarto o para pasar a tercero, ¿no? Digo, ahí también... Totalmente. ¿no? Bueno. Últimamente estoy escribiendo la frase, ¿no? La cursiva no es inclusiva, porque un poco para hacer ruido y de entender que no ese es el estilo que esperamos, ¿no? El aprendizaje tiene que ver con otra cuestión. Entonces, me pareció interesante toda esta idea que estabas nombrando, María Emilia, y coincido plenamente. Me parece muy importante el tema de la ética profesional y no dejarnos, no digo, a veces uno es un pulpo en la escuela, no dejarnos que nos agarren los brazos, el cabello, y tratar de siempre centralizar qué quiero, para qué lo quiero, ¿no? Siempre en términos de progreso y de intervención positiva, y que la intervención tiene su proceso. Esto también, que muchas veces nos frustramos en el intento de generar cambios rápidos, pero bueno, va a tener que ver esto también con nuestras supervisiones, cómo es nuestro compromiso, cómo sabemos bueno, vos esperar. sabés que ahí trajiste como un montón de cosas, ¿no? Por un lado, esto último de las supervisiones, digamos, el ámbito educativo no está muy acostumbrado a hacer supervisiones, y la verdad es que es sumamente interesante poder supervisar también desde la escuela, ¿no? Que un docente pueda preguntarse o abrir con otros para pensar con otros, que un equipo de orientación escolar pueda decir, yo necesito una supervisión para esto que está pasando en la escuela. Me parece que eso habría que empezar como a abrirlo y construirlo un poquito más también. Y por otra parte, en esto que vos decías, a mí me parece que lo que difiere en todo caso es el rol, ¿no? Como yo te decía, bueno, yo era AE, asistente educacional, un nombre espantoso, además, si vos te lo pones como a pensar un poquito, pero se llama así, ¿no? De orientadora educacional, que está un poco como más moderado, digamos, en el nombre, digo, ¿no? O trabajar en el consultorio. Sin embargo, a mí me parece que tanto en la escuela como en el ámbito, por ejemplo, del consultorio, lo que uno trabaja es desde la mirada clínica. La mirada clínica está igual, porque vos lo que estás mirando ahí es un sujeto que aprende y que construye su aprendizaje con otros, ¿no? Entonces, eso también... Digo, yo siempre digo, una de las cosas, a mí la escuela me convoca mucho, evidentemente, les dije, soy docente, primero me encanta, trabajé en escuela, digo, evidentemente es algo que me convoca mucho, y otra de las cosas que me convoca mucho, evidentemente, tiene que ver con la mirada, ¿no? Y entonces, en eso, y tomando de muchísimos autores, lo que uno se tiene que preguntar es, bueno, ¿desde qué lugar yo estoy mirando? ¿No? Para poder pensar también cómo intervenir, porque eso es la mirada clínica aún en lo educativo, que uno pueda pensar ciertos encuentros como una intervención, ¿no? Esto que vos decís de la espera, bueno, eso es una intervención también, ¿no? Acompañar a un docente, muchas veces lo que pasa es que uno se angustia, digamos, ¿no? Porque te parece que vos estás haciendo todo mal, y a nosotros los psicopedagogos también nos pasa, cuando empezamos a hablar de cuando uno empieza, ¿no? Encontrarte con el primer, si vas a trabajar en el ámbito del consultorio, encontrarte con el primer paciente y vos decís, ¿qué hago acá? Me quedo, salgo corriendo. Y sí, es un poco así, asusta. Pero para eso está ese espacio como de pensar con otros, de trabajar con otros, de seguir formándose, seguir preguntándose, y que tiene que ver, insisto yo, con esto de poder darnos tiempo, de poder construir tiempos, y que hay mucho de la mirada también, desde donde uno mira y desde donde uno se mira, ¿no? Y me quedé pensando en algo más, pero me olvidé, capaz que en un ratito me acuerdo. Está bien, no, yo estaría hablando hasta las 10 de la noche, no me cansaría nunca, a pesar de que uno empieza temprano, pero es cierto que el tema de las intervenciones requieren de mucho
mucho tiempo, de mucha... hoy anoté una frase que me parecía importante de obrar, pensar y sentir, ¿no? Obrar, pensar y sentir. Me parece que son 3 palabras que nos podría acompañar tranquilamente en nuestra práctica. Yo me voy haciendo, como toda psicopedagoga, ayudas, memorias, cada día motivando mi práctica a través de distintas frases. A pesar de que hace muchos años, la verdad que la virtualidad genera cansancio, genera trabajar en un equipo de orientación. En mi caso particular estoy sola en la orientación de una escuela de 3 niveles, porque bueno, mi coequiper tomó licencia, lo cual hace que yo no me pueda ir corriendo. Tomé este equipo hace un año, María Emilia, lo tomé en plena pandemia, también no me conocen y hacer cuerpo es muy difícil. Sí, estoy paliando con muchas resistencias, con muchas resistencias, pero bueno, es hasta que entiendan también el paradigma de uno, con algunas cuestiones que digo no interpretan. Estoy trabajando con 19 inclusiones, es mucho en una institución para un integrante de equipo, y por ahí pido que venga otro integrante al equipo, porque no puedo hacer la supervisión con un par. Me parece que eso es enriquecedor y entorpece menos el trabajo, porque si no nos llenamos de dudas, de incertidumbre, y bueno, posicionarse en ese lugar es complejo, como el paradigma que nos representa, pero por eso me anoté esta frase de obrar, pensar y sentir, ¿no? Para trabajar un poco las ansiedades, para no dar respuestas inmediatas, que me parece que ese no es el puerto. No se llega a ningún lugar de destino si doy una respuesta ya. Entonces, bueno, un poco era compartir mi experiencia y se abrió juego a algunas ideas. Yo lo que iba a preguntar, hablando de esto de los paradigmas, y vos también podés responderme, Paola, ya que estamos, es cómo actúan ustedes ante el rechazo del paradigma este de la paciencia, del proceso, porque muchas veces se cree que solamente la psicopedagogía es, bueno, el nene juega en el consultorio y no se hace más nada. ¿Cómo ustedes pueden, o de qué manera ustedes abordan esta impaciencia? Mira, no sé. Eh, no, en realidad lo que estaba pensando cuando te escuchaba es que la cuestión de la inmediatez, ¿no? Se atraviesa cada vez más. Yo me acuerdo que había una época, no sé si ustedes se acordarán, pero había una época que estaba lleno de afiches de, no sé si era McDonald's o Burger, no me acuerdo cuál, que decía, si en un minuto no te damos la hamburguesa, no sé qué historia, ¿no? Entonces, en un minuto te resolvían todo. Digo, la cuestión de la inmediatez está socialmente muy instalada y cada vez más, porque tenemos dispositivos que hacen las cosas como muy inmediatas, porque antes, qué sé yo, no sé, tenías que ir a comprar la comida, ahora y la tenés en la puerta y cada vez más rápido para las estrellitas, para que tenga más aceptación y no sé qué. Entonces, hay una parte que tiene que ver con lo social también, ¿no? Y eso nos atraviesa en todo momento. Por otra parte, también lo que te va pasando, digamos, es que cuando uno va creciendo, vos vas pudiendo tomar decisiones, ¿no? Porque hay instituciones que por ahí trabajan desde otro lugar con el que vos no compartís. Hay un momento que hay una decisión que es económica, porque es tu trabajo y por ahí necesitas sostenerlo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cuando vas pudiendo, seguís buscando hasta que encontrás con quién vos sí podés pensar, quién te deja pensar a vos, con quién podés aprender, quién te deja aprender, digamos, también a vos, ¿no? Y son decisiones que uno va tomando, me parece. Y en relación a los espacios por ahí, más de la clínica, en relación al consultorio, bueno, uno va transmitiendo, a veces en esto mismo que decíamos del tiempo, es cierto que uno se desalienta cuando te vuelven a preguntar, bueno, ¿pero qué diagnóstico tiene? Bueno, pero decime algo, ¿no? Claro. Muchas veces uno se desalienta, digamos, como en eso, pero también hay que volver a ubicar esto que yo les decía del tiempo, pero el tiempo como temporalidad, digamos, ¿no? Como pensarlo hasta bastante más largo, porque uno si se queda, digamos,
con la intervención en un segundo estaríamos posicionándonos en el mismo lugar, ¿no? Sería como ridículo pensar que porque una vez uno dijo algo, o con una intervención, ya está, digamos, ¿no? La realidad es que lo más rico de nuestro trabajo es todo el misterio que lleva, que uno hace una intervención y vos nunca sabés cuándo esa huella, digamos, ¿no? Hasta dónde va a perdurar, cuál va a perdurar y cuál no. A veces te encontrás con gente, incluso a ustedes les pasa también en la misma formación docente también, ¿no? Vos decís, ay, yo me quedé con esto de este profe, y si te pasa el profe te dice, yo ni me acuerdo que lo dije, digamos, ¿no? O que hice eso. Bueno, eso tiene que ver con los encuentros y con la construcción que uno va haciendo cada uno, y a mí me parece que uno de los grandes aprendizajes que las psicopedagogas tenemos que hacer es que los niños con los que trabajamos tienen sus familias, digamos, ¿no? Y nosotros estamos ahí desde un rol terapéutico. Les digo que eso a veces es muy difícil porque uno dice, ay, pero ¿cómo puede ser que, no sé, que todavía duerma con los padres? ¿Cómo puede ser que, no? Bueno, que, no sé, haya decidido ir a la escuela especial? Sí, tenía los recursos para, sí, podía. Digo, cada uno tiene sus familias, las familias saben por qué hacen lo que hacen, y uno va acompañando. Y entonces, como es un acompañar y no un imponer, cada familia también va tomando sus propias decisiones respecto de con qué profesional decide trabajar, ¿no? Con qué profesional decide seguir apostando, y con qué profesional dice, mira, esto como me está diciendo, la verdad, esperaba otra cosa, no me sirve. Bueno, y buscarán a alguien, ¿no?, con quien se sientan más representados, más cómodos, con quien sientan que puede acompañar y apoyar a su hijo, su hija. Esta impaciencia también viene por parte de los profesionales, puedo ver más o menos porque ahora estoy haciendo la materia de clínica, y bueno, en el espacio de supervisión que tenemos con la psicopedagoga, bueno, podemos ver en las demandas que por ahí los profesionales, por ejemplo, la otra vez vi que un neurólogo pide a la psicopedagoga que le haga el CI al nene. Eso todo el tiempo que lo piden. Eso ahí, ¿cómo trabajas en la interdisciplina? ¿Le podés decir al neurólogo, esto te lo hago, esto no lo hago? Como poder, o puedes decir lo que quieras, ¿no? No, en realidad también los neurólogos piden eso porque reciben esa respuesta también, ¿eh? Digo, en este caso la charla es conmigo. Si ustedes decidieran charlar con otro profesional de la psicopedagogía, con la misma, incluso con mucho más trayectoria que la mía, les estaría diciendo no solamente algo diferente, sino en muchos aspectos exactamente lo contrario, ¿no? Pero bueno, esto es así. Los neurólogos, insisto, pueden pedir lo que quieran. Uno, en realidad, lo que uno sí trabaja es en relación a algún informe, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, aún el informe psicopedagógico, por lo menos yo lo pienso como intervención, ¿no? Entonces, si lo pienso como una intervención más de todas las que uno va haciendo, uno va decidiendo qué tipo de informe hace en función de la singularidad de cada niño, de cada situación, de cada trayectoria, ¿no? A quién lo presenta, ¿no? De todas maneras, ¿en qué momento lo presenta, digamos, ese informe? ¿Cuándo se hace y cuándo no se hace? Ahora, los papás tienen el derecho a estar informados. Ustedes saben que hay una ley de salud mental, la deben haber trabajado, digamos, un montón. Entonces, ellos tienen derecho a estar informados respecto de lo que uno va trabajando con sus hijos. Esto no quiere decir que uno tenga que dar cuenta y detalle de absolutamente todo, porque sería imposible, porque ya dijimos que no trabajábamos desde ese lugar. Pero sí, ellos tienen derecho a estar informados de lo que va aconteciendo. Entonces, hay algunas familias que te dicen, mira, yo necesito un informe. Bueno, uno puede, digamos, cómo hacerlo. En ese caso, la mayoría de las veces lo que yo hago es hacer ese informe, pero trabajarlo con la familia, porque insisto, lo pienso como una intervención más. De nada te sirve, además de que no es legal, desde un tiempo a esta parte, entregar un informe en sobre cerrado y que los padres no se enteren. No es legal, ¿no? Todavía se sigue haciendo. Pero de nada te sirve, porque eso genera muchas más, no sé, no sabes ni qué se puede poner a pensar, digamos, ahí la familia. En cambio, si vos
pensás en un informe y lo podés trabajar en una entrevista con las familias, leerlo junto con ellos para que se entienda por qué vos pusiste lo que pusiste ahí, es otra cosa. No sé si se entendió, pero a lo que yo iba con tu pregunta, Micaela, es que en realidad cuando cuando un neurólogo pide un CI, en todo caso, si es que la familia acuerda, y eso es lo que la familia también está pidiendo, lo que se devuelve es un informe en donde, entre otras cosas, puede figurar o no ese número. Pero fundamentalmente uno lo va a trabajar con la familia porque son los que consultan, ¿sí? El paradigma médico es un paradigma que quizás fuerte. Quizás fuerte. No, sí, sí, tal cual. Yo ahora estoy trabajando como acompañante terapéutico y trabajar con discapacidad es algo que, que me da mucha rabia, pero porque no se puede entender desde la parte médica cómo es que esta falta de tacto o esta falta de empatía, de comprensión del trabajo que uno hace con discapacidad, bueno, yo hablo por discapacidad, pero bueno, esto se aplica también a, a niños y adolescentes con o sin patologías, ¿no? Claro, lo que Así que pasa es que, por eso te digo, Mica, ahí el punto también, otra vez volvemos al tema de desde dónde uno mira, ¿no? tal Cuál es cual. la ética, digamos, en la que se posiciona y demás. El médico es médico, ¿no? Y mira como esa parte, por ahí diagnóstico. De todas maneras, yo trabajo con un montón de médicos con los que uno puede hacer también, tampoco es para generalizar. No, no, no. Pero lo que te quería decir es que en relación a la discapacidad, digamos, también ahí depende mucho de qué es lo que cada uno considere una discapacidad, ¿no? Si nosotros nos posicionamos desde lo que es la concepción social de la discapacidad, que hacia eso, digamos, es el trabajo, eso es lo que pensamos, bueno, entonces en todo caso no se trata ni del diagnóstico, ni del déficit, ni de lo que le falta, ni de lo que no puede, lo que se trata es, como dijo Paola en un momento, bueno, ¿cuáles son las barreras con las que nos encontramos en el entorno? Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿no? No en arreglar a nadie sería, ¿no? Exacto, Ahora, sí, sí. si la discapacidad uno la entiende desde el modelo médico, bueno, ahí pasa otra cosa. Si la discapacidad uno la entiende desde el modelo, digamos, de prescindencia, que es mucho más grave, pero sigue pasando, también será otra, digamos, la intervención y lo que uno piensa allí. Por eso te digo, me parece que lo que se trata es de nosotros estamos trabajando con niños en pleno proceso de constitución subjetiva, ¿no? Entonces, esto que decíamos del tiempo no es menor porque también es constitutivo de la infancia, ¿no? Dar tiempo, sostener tiempo y permitir esa temporalidad de la que yo les hablaba. Pero para eso también tenemos que permitirnos nosotros como poder ahí narrar cierta historia, ¿no? Yo el otro día, la charla esta que les contaba del curso de la Merino, hablábamos un poco de esto, que en todo caso el trabajo con la escuela no se trata de venir yo como psicopedagoga con mi saber, ¿no? Y te digo a vos lo que tenés que hacer. ¿Qué sé yo lo que vos tenés que hacer? Porque todo bien, pero yo estoy acá en el consultorio, somos nosotros dos. Vos tenés 30, 35, 40, bueno, no sé, o 25 o 11, no importa, ¿no? Y hay otras cosas. Entonces, yo vengo acá en todo caso para hablar con vos, para que juntas podamos pensar cómo hacemos para que este niño o esta niña en particular pueda aprender en este contexto o pueda muchas veces, mira, lo que se trata es que pueda mostrar lo que sí aprendió, ¿no? Esa es un poco la idea que a mí me parece que es necesaria. Y cuando uno lo abre de esa manera, la realidad es que se aprende. Yo aprendí un montón con los docentes, ¿no? Y yo sé que los docentes también dicen lo mismo cuando se van encontrando conmigo. Los docentes que están dispuestos, ¿no? Claramente, y que sienten que tenemos algo para aprender juntos. Hay un montón de docentes que me miran como diciendo, ¿quién sos? Bueno, ¿no? Puede pasar. Pero cuando esa disponibilidad, digamos, para aprender juntos está, la realidad es que ahí empieza a pasar otra cosa, empieza a pasar algo distinto. Y con el discurso médico pasa lo mismo. Tenés médicos que están
puestos y disponibles, y entonces aprendés un montón, y ellos también pueden ir entendiendo que, mira, en realidad esto del CI no se trata tanto de eso, sino que podamos pensar, bueno, esto que les decía, ¿no? ¿Cómo aprende? ¿Qué necesita para poder aprender? ¿Cuál es su modalidad de aprendizaje? ¿Cómo se muestra en la escuela? También se puede ir aprendiendo con otros, pero bueno, no todos los psicopedagogos lo piensan de la misma manera, entonces lo pueden seguir pidiendo así. Bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta para ir ya cerrando. Vi que en los comentarios preguntaban acerca del libro que estábamos hablando. Se los muestro acá porque lo tengo acá, es en esta tapa. Se llama En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, de Gisela Untoglich. Nosotros en Lomas lo usamos bastante. Es un libro que es bastante recurrido porque creo que explica como bastante fácil y simple lo que es el trabajo en la clínica. Desde la constitución subjetiva. Hay muchos también aportes que trabajan lo que tiene que ver con la intervención en la clínica, específicamente en la clínica psicopedagógica. Ustedes saben que Gisela Untoglich es psicoanalista y psicóloga. Y hay muchos libros que también abordan la cuestión de la clínica psicopedagógica, específicamente desde el rol psicopedagógico, además de la clínica con niños, ¿no? Sí, sí, sí. Los textos de Filidoro los tenemos allá arriba. Ahí está, por ejemplo, Sara Paín, bueno, yéndonos más lejos, ¿no? Sara Paín, Alicia Fernández, Norma Filidoros, Silvia Schlemenson también, bueno, lo que tiene que ver con la especificidad. Janine Bassen. Tal cual. Sí, 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 son nombres muy recurridos, tal cual. Bueno, si nadie tiene más preguntas, yo creo que ya podemos ir cerrando, así no te robamos más tiempo, María Emilia. Creo que fue una charla bastante enriquecedora, a mí me gustó mucho y me aportó bastante también, porque bueno, ya dando mi opinión propia, bueno, es que ya estoy como cerrando ya el ciclo universitario y nada, es como que también tengo mucho miedo de arrancar ya una nueva etapa. Es contradictorio, ¿viste? Porque uno dice, es con la misma intensidad que decís, ya quiero terminar esto, porque ya estás recansado y no querés seguir estudiando más, por no decir otra palabra, y al mismo tiempo decís que no se termine porque ahora, ¿qué hago? ¿No? Es como con la misma intensidad, pero bueno, ahí vamos, lo hemos pasado. Anímense a eso que les digo, anímense a seguir primero entre ustedes, porque si ustedes consiguieron, digamos, armar un lindo grupo de aprendizaje, de trabajo, bueno, sigan estando ahí, ¿no? Si, bueno, las vueltas de la vida a veces hacen que eso sea difícil, los espacios de supervisión y los espacios de aprendizaje grupal, digamos, ¿no? Son muy interesantes. Anímense, propónganlo, pídanlo, lo tienen que armar ustedes. Eso lo que tienen es que es bien autogestivo, ¿viste? Lo tienen que armar cada uno. Tal cual. Sí, no, un consejo que yo doy mucho para los que recién empiezan con la carrera es eso, armar un grupo de estudio porque es muy, muy útil y aparte lo lindo que es tener estas amistades que están en la misma que vos. Sí. Y en estos años que he estado haciendo la carrera, bueno, también ves cómo van creciendo, se van casando, van formando familia, eso es muy lindo y creo que nada, que enriquece también un montón lo que es la formación. La formación y la supervisión, sí. Es muy fructífero. Yo soy estudiante del 4º año de psicopedagogía, también estoy terminando. Bueno, vivo actualmente en Villa María, en la provincia de Córdoba. Estoy estudiando en una universidad privada, porque nuestra carrera está en poquitas universidades públicas. Es contradictorio porque tiene sus pros y sus contras, pero yo siempre analizo lo positivo. Y a nosotros, nuestros profesores, que son la mayoría psicopedagogos, profesionales de la enseñanza, también avalan mucho y nos recomiendan que continuemos en contacto, que sigamos con estos grupos de debate, de información, de pasar, a ver, ¿vos qué opinás? ¿A vos qué te parece? Y desde esta teoría me parece esto es fundamental, porque es súper fructífero. Además de que vas como afianzando los vínculos con tus compañeros, que en el futuro van a ser tus colegas, te vas vos nutriendo de muchas cosas.
Y también nos dicen que sí, una vez recibidos, no cortemos con este vínculo, con esta conversación que tenemos a diario, porque es súper importante también esto de compartir, como ustedes dicen, porque vamos a ser profesionales, pero muy novatos en el área, y lo vamos a renecesitar. Así que sí, acá lo que se acostumbra es que cuando una persona se recibe, busca a un padrino, madrina, en Ah, la mira. mayoría, en la gran mayoría de los casos, una madrina psicopedagoga ya con experiencia, cosa de que uno consulte, aclare dudas, vaya abriendo y despejando el campo, apenas comenzamos a recorrer este camino de la psicopedagogía, cuando somos nuevitos y ya estamos recibidos. Bueno, yo pido a María Emilia. Encantadísima, a mí me encanta, a mí me encanta. Me parece que, bueno, yo en algún momento, ¿se acuerdan que les conté del Ameguino? Yo ahí la conocí a Cecilia Cornblit, ella sigue ahora en el Ameguino, y en algún momento, para mí ella era mi madrina, porque ella me iba diciendo, bueno, Emi, ¿por qué no te...? De hecho, ella fue la que me dijo, ¿por qué no rendís el examen de concurrencia? Yo no sabía ni que existía. Después me dijo, bueno, ¿y por qué no? Fíjate que acá están, ¿no? Y ella me fue contactando, digamos, un montón. El trabajo que yo conseguí, que les contaba en la escuela especial, digamos, también fue a través de ella. Bueno, nada, me ha ayudado un montón. Por ahí no estaba formalizado así, pero yo se lo decía a ella. ¿Sabés qué también me hiciste acordar, Fiore, cuando te escuchaba? Que una de las cosas que a mí me abrió muchísimo fue leer libros, ¿no? Entonces vos decís, Emi, leer un libro. La realidad es que en esto que decíamos de la formación, digamos, es como que uno tiene fragmentos, ¿no? Porque tenés distintas materias y porque además, digo, ahora no son ni fotocopias porque está todo digitalizado, por suerte, pero en un momento eran las fotocopias, ¿no? Y libros enteros prácticamente uno no ha leído en la formación. Estuviste 4, 5, 6 años estudiando y capaz que no leíste nunca un libro entero. Entonces, por ejemplo, ese libro, Mica, que a vos te gustó tanto, o algún otro profesional que ustedes consideren, digamos, y lees su obra entera, ni hablar, ¿no? Pero si lees un libro entero, yo no les puedo explicar cómo ahí uno empieza a redimensionar y a intentar hacer algo con todas esas cosas que estaban ahí, como que las sentimos por lo menos bastante sueltas, no sé ustedes, pero me acuerdo que a mí me pasaba eso, y que yo empecé a leer libros, bueno, esto que les decía de Sarapay, que es un libro que ya tiene muchos años, de Alicia Fernández también, son maravillosos, pero leer el libro entero, van a ver que les va a aportar como otra cosa. Y en esto, como decía Fiore, quizás juntarse, ¿no? Bueno, vamos a leer, hagamos un grupo de lectura, ¿no? Vamos a leer tal o cual libro, también está bueno. María Emilia, ¿tenés algún libro que nos recomiendes a las que estamos terminando el proceso de formación y encaminando ya el proceso el camino ya de profesionales? Bueno, acá nombraron muchos, ¿no? El de Norma Filidoro de diagnóstico psicopedagógico, eso, leerlo entero, ¿no? Pedacitos, digamos, y fotocopias, me parece que está muy bueno, y que dialoga quizás desde otro lugar y con otra mirada, pero que dialoga mucho de niños que no aprenden, que es de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica de la UBA de Silvia Schlemenson, y bueno, hay varios ahí que escriben, está Gerardo Prol también y demás. Mucha gente que estuvo pensando en la clínica psicopedagógica. Después la realidad es que fueron saliendo muchos otros también. Yo les cuento porque por ahí son libros que tienen mucho de lo que es el diagnóstico, ¿no? Que son los ámbitos en los que uno suele sentirse como más ahí perdido a veces. Pero después también depende mucho de la temática, qué sé yo, digamos, en relación al tema de la escritura, por ejemplo, un libro que a mí me aportó muchísimo es el de Rodulfo, y ahora no me va a salir el nombre. Bueno, El niño insignificante de Rodulfo también parece más viejo, no, yo les digo Dibujos fuera del papel, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un montón de libros. Estos que ya estuvimos nombrando, de Beatriz Janín,
Gisela Untoilich hay mucho para leer, de Filidoro hay mucho para leer, de Clemencia Baraldi también hay mucho para leer, ella es psicopedagoga, por eso yo les decía, vieron que en nuestra profesión, esto que les decía de la construcción entre sentidos, es constitutivo hasta del nombre de la carrera que elegimos, ¿no? Entonces va tomando distintos aportes, y entre los distintos aportes que uno va tomando, me parece que buscar aportes de colegas que son psicopedagogas, está bueno, porque nos nutrimos siempre mucho, leemos de psicólogos, ¿no? De licenciados en ciencias, de educación. Bueno, buscar de profesión de psicopedagogos también está bueno. Clemencia Baraldi es una de ellas y tiene cosas también muy, muy interesantes escritas, y no me quiero olvidar de nadie porque después me van a decir todos, imagino, pero hay un montón. Depende también lo que tengan ganas. En los espacios de supervisión también eso está bueno, porque en general uno va contando de alguna situación y el mismo supervisor, o la persona con la que estás pensando, digamos, no necesariamente es el rol de supervisor de, ¿no?, alguien allá, te va aportando por ahí algún material para leer y eso, ¿no? Por eso me gustó esta que vos decías, Fiore, de la madrina o padrino, más allá de los nombres que uno puede pensar en que era, porque a mí me parece que hay algo ahí, vos fíjate que deja de ser un espacio como más formal, ¿no?, para empezar a ser un espacio que tiene más que ver con la afectividad. Ese a quien vos te animás a preguntarle no importa qué, chicas, porque les va a pasar que vos decís, bueno, ¿y cuánto le cobro? ¿No? ¿Y a quién le pregunto eso? ¿Y qué hago si me llamó el primer día y no vino? Porque nunca, nunca, nunca jamás, obviamente el primer paciente, como estudiaste todos los libros que estudiaste, digamos, ¿no? Entonces, ese encuentro más afectivo con alguien más cercano, que usted puede decir, la realidad es que le puedo preguntar lo que se me ocurra, eso es lo que más van a necesitar, además de los espacios de formación por ahí más formales justamente, ¿no? Está bueno eso que traes y ojalá se siga. Me gustó. Alguien preguntaba por ahí por el tema del libro de matemática. El libro de matemática, yo les digo, no es un libro que hable de la construcción del número. De eso yo escribí, pero cursos que di en su momento en el Álvarez, en bueno, no me acuerdo, en el Álvarez, sino en otro lado que no me voy a acordar, que trabajamos sobre la parte de matemática, desde este lugar por lo menos. Pero sí hay mucho relación a la didáctica de la matemática, a la construcción del número, pero que las que tienen mucho escrito sobre eso es, hoy como estoy hoy hasta ahora con los nombres, no puede ser que no me salga ninguno. Bueno, Irma Saiz, Cecilia Parra, Claudia Broidman, y hay varios más que son todos los que participaron también en su momento del diseño curricular y que tienen mucho material escrito al respecto. Hay muchos documentos curriculares también acerca de cómo pensar, qué sé yo, la división, por ejemplo, la multiplicación, los cálculos mentales, la suma, la resta. El diseño curricular mismo tiene mucho para aportar de eso también. Así que ahí, y los libros que yo les contaba son libros de texto, son libros para primer grado, para chicos de primer grado, no es que sean libros de capacitación, digamos, de formación. Bien, ¿ya les parece ir cerrando? Bueno, quiero hacer unas palabras de agradecimiento a María Emilia por prestarte, por darnos tu tiempo, por sumarte a este conversatorio. Yo te estuve molestando varias semanas ya para hablar, porque venía siguiendo tus redes, y a todas las compañeras que se sumaron, a Mica por también sumarse, yo también formo parte de nuestro espacio, que es Eureka. No sé si nos siguen en las redes sociales, pueden seguirnos. Solemos generar contenidos que estén relacionados a la carrera y son contenidos que siguen, así que nada, eso. Y ahora voy a mandar los certificados de asistencia para quienes se anotaron. En caso de que no les llegue el certificado, nos escriben en nuestras redes, somos Eureka UNLZ, y nada, nosotros desde nuestro espacio solemos hacer cursos, charlas, conversatorios, porque consideramos que es fundamental acompañar nuestro recorrido académico con estas capacitaciones. Así que nada, Emilia, muchas gracias a todos por sumarse, y nos estamos viendo la próxima. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa, aquí estamos. Gracias, María Emilia. Chau, chau.
Chao, un saludo grande.